Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Acá estamos. Ya arrancó este tridente a full, compartiendo las series que vimos durante el fin de semana y todo lo que va a pasar hoy, que es una serie aparte, ¿no? Lo que se va a venir esta noche a partir de las 9, cuando el presidente de la Nación hable a todos los argentinos usando la cadena nacional. Títulos y ya presentamos el equipo y los temas de hoy. El presidente Javier Milei presenta el presupuesto 2026. Hoy a partir de las 21 horas es por cadena nacional y se va a grabar el informe. Pedido de una sesión especial fue requerida por la oposición. Es para este miércoles a partir de las 13 horas. Ya en un ratito les vamos a contar qué temas. ¿Con qué temas sería? Y mañana se reúne la Comisión de Acción Social y Salud Pública para tratar emergencia sanitaria en la salud pediátrica y las residencias nacionales en salud común. ¿Se acuerdan todo el escandalete que hubo con los exámenes de los médicos residentes, aquellos que se habían copiado con los anteojos estos tecnológicos? Bueno, hola Debbie, ¿cómo vas? Buen día, Mel, ¿cómo va? Bien, bien. Hoy es un lunes para estar así como bien despierto porque Sí. va a terminar tarde. Ni me digas. Bueno, ¿estás contentísima? Contentísima. Muy 21 horas, yo ya estoy en la cama a esa hora más o menos. Y bueno, la gran mayoría de nosotros estamos en la bueno, cama, para pero bueno, hoy, 21 no estás en la cama a las 9. No, es verdad. No. Yo ya estoy como lavando los platos. Marchando a... Claro. Che, Debbie, ¿qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas que va a ser? Bueno, más que imaginarme yo, lo que leí en las crónicas de los colegas que cubren la Casa Rosada es que parece que va a ser, si querés, un mensaje un poco más llano que lo que venía haciendo. Hay una especie de autocrítica, si querés, después de lo que fue la derrota en las elecciones del domingo pasado. Dicen que no va a haber insultos en esta oportunidad. Hay que ver, es tremendo que tengamos que se aclare eso. Si Claro. hay o no insultos o agresiones a lo que es la oposición, los economistas y demás. Recordemos que el año pasado cuando lo presentó hubo alguna agresión a Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, le dijo algo así como que no sabía contar o algo así. Pues recordemos que el año pasado vino aquí al Congreso a hacer la presentación también del presupuesto, noche, también mismo horario. de noche. Y Bueno, fin de esto semana fue había fin de semana, caído. sábado, sí. ¿Sábado o viernes fue? No, yo creo que domingo. ¿Domingo? Sábado fue el 1 de marzo, tenés razón. Yo creo que domingo. Bueno, ¿y qué más? Bueno, va obviamente a defender la gestión, los logros que considera el gobierno que alcanzó en estos casi año y medio de gestión. Tema inflación. Inflación, va a defender una vez más el equilibrio fiscal o el déficit cero. Así que bueno, seguramente va a ir por ese lado y seguramente va a aclarar que este presupuesto también va a cuidar el equilibrio fiscal. Así que ahí van a estar muy atentos los gobernadores, que damos por descontado que no le van a dejar pasar un año más sin presupuesto. Gonza, bienvenido. Buenas tardes. Imposible olvidar ese domingo tan soleado para aprovechar un Yo me lo olvidé porque pensé que había sido sábado. No, pero fue inolvidable realmente porque fue un día maravilloso. Bueno, cada uno se tenía que organizar para lo que era venir a trabajar y demás. Y pensaba no en lo del horario, ¿no? Yo a las 9 a veces hasta empiezo a cocinar a las 9. Re tarde. Pero si vos te levantás temprano como yo. Sí, pero no me puedo acostar tan temprano. Es como Bernardo Neusta, el que duerme 4 horas. ¿sí? Sí, después puedo dormir un poco de siesta, entonces compenso. Perfecto. Bueno, déjenme que más salude. o menos aproximadamente se estima que va a durar 20 minutos aproximadamente la cadena nacional, exactamente. Bueno, veremos los puntos principales, también cuál será la imagen, si aparecerá un Javier Milei en soledad, como nos han acostumbrado la gran mayoría de los presidentes democráticos, o si estará justamente con todo su equipo, como suele hacerlo justamente Javier Milei en cada una de las cadenas nacional que realiza. Bien, vamos a saludar a nuestro próximo invitado, que es de la provincia de Río Negro. Saludamos al diputado Capozzi, que está ahí del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, ¿qué cree que va a pasar hoy en el anuncio que haga el presidente de la Nación con la presentación del presupuesto 2026? En esta cadena nacional que va a ser un mensaje grabado, esto sí lo sabemos, y que aproximadamente va a durar 30 minutos, 20 minutos. Bueno, la verdad que no espero que
Ya hace 2 años que estamos con un gobierno que no tiene presupuestos aprobados, así que espero que esto se termine una vez. El día miércoles vamos a tener una Una sesión sesión. bastante compleja y entre ellos uno de los temas a tratar va a ser el sistema, sobre el sistema educativo, la refinanciación o financiación del sistema universitario. Así que para asumir una posición al respecto, primero quiero saber cuáles son las partidas que va a tener previstas el Ejecutivo para ejecutar durante el año que viene, ¿no? Claro, bueno, y ver después qué es lo que pasa con ese debate aquí en el Congreso, porque una cosa es la presentación del presupuesto y otra cosa después es que se convierta en ley. Sí, claro, pero por lo menos para tener una base de discusión. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Justamente en ese sentido, ¿qué posición va a tomar respecto de la insistencia de los 2 vetos el día miércoles? Y lo que pasa es que es un tema demasiado complejo, por eso digo que voy a esperar a ver, por lo menos tener el proyecto de presupuesto, después vendrá el debate en el Congreso, pero en el caso de lo que es financiación universitaria, es un universo gigantesco. Yo vivo en Bariloche, vivo muy cerca de lo que es el Instituto Balseiro, que acaba de cumplir 70 años, y lo que estamos atravesando en el Balseiro verdaderamente es pavoroso. Un investigador está ganando un poco más de 1.300.000 pesos y nunca tuvimos tal deserción como en estos últimos 2 años, ¿no? Estamos desmantelando algo que tardó 70 años en construirse. Se anuncia un plan energético, un plan nuclear, que obviamente demanda miles de millones de dólares, pero en el día a día estamos perdiendo a los jóvenes egresados, jóvenes brillantes, que egresan con la carrera físico-nuclear o físico-nuclear, perdón, ingeniero nuclear, y al poco tiempo emigran. Entonces, cada vez que nosotros en Bariloche, Río Negro, inicia el proceso de construcción de algún reactor, como puede ser el Palas, que actualmente se está construyendo en Países Bajos, bueno, la triste noticia, que ya no es noticia, es que esos científicos, de todos los que fueron, pocos regresan, ¿no? ¿Y tema Garrahan? No, tema Garrahan, yo ya tengo una posición tomada, voy en contra del veto. Me parece que es la nave insignia de la salud pública argentina, son 600 chicos los que se atienden por día, y pasa lo mismo que está pasando con el sistema educativo Ujú, y que decía de los científicos del Balseiro. claro. Las guardias están pagando 9.000 pesos, una suma similar a lo que percibe un empleado doméstico, para alguien que ha tardado décadas en formarse. Es un instituto de excelencia no para los argentinos, sino para toda la región. 38 años tardó en formarse el Garraham, y sabemos de la calidad y que es un faro que no lo podemos perder. Entonces, yo digo que educación y salud pública son las dos tareas esenciales del Estado, hoy las estamos abandonando. Diputado Capozzi, Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Le pregunto en referencia a esta posición personal que nos acaba de contar, si en el bloque del PRO tienen la cierta libertad de cada uno votar según lo que piensa, o si esta va a ser una postura únicamente personal suya y que va a ser diferencial al resto del bloque. No, esta es una postura absolutamente personal mía, y mañana a las 6 de la tarde, como todos los martes, tenemos reunión de bloque, y a donde voy a justificarla, voy a dar mis argumentos. Ujú. ¿Y cree que algún diputado de su bancada puede llegar a pensar de la misma manera que usted? Sí, ya lo ha pasado oportunamente cuando se trataron los dos temas, así que no hubo unanimidad, además hubo ausencias. Diputado, usted recién hablaba de la salud y la educación y dijo son dos faros que el Estado está abandonando y es lo que tiene que garantizar. ¿Cree que esto puede empezar a marcar una fractura o una distancia entre el bloque PRO, que por momentos pareció ser prácticamente parte de la libertad avanza? ¿Hay un antes y un después de estos temas? A ver, analicemos el primer semestre del año pasado. El gobierno necesitaba una ley de bases. Nosotros se las dimos. Lo primero podíamos decir que fue un mamotreto de más de 600 artículos, que se redujeron a 200, y ahí estuvo el músculo legislativo del PRO. El PRO no fue un brazo automático que se levantaba para apoyar las medidas o los proyectos del gobierno. En algunos
disentimos. Me viene ahora a la memoria rápidamente el tema CIDE. Entonces, creo que lo que el gobierno ha hecho estos 2 años es perder batallas que no tendría que haber dado. Entonces, haber trabajado mejor, tender lazos, tender puentes, y bueno, esto nos está costando la situación que está atravesando ahora. Entonces, creo que las elecciones de medio término son sumamente importantes porque el gobierno necesita nutrirse de muchos más diputados, el PRO también necesita más diputados y reflejar lo que el 56% del electorado votó en noviembre del 23, que era un cambio profundo. Entonces, poner en duda o hacer trastabillar estos pasos que estamos dando no es sensato. No se puede gobernar por decreto, no se puede pelearse con todos. Nosotros lo que necesitamos es vínculos, crear vínculos y consensos. Entonces, espero que esta mesa que se ha constituido la semana pasada sirva para eso, ¿no? Y el diálogo sobre todo con los gobernadores. Nosotros desde hace más de 200 años declamamos que vivimos en un país federal, pero estamos muy lejos de serlo. Sí. ¿Y usted por qué cree, desde eso le pido una opinión personal, ¿no? Obviamente, y si no quiere darlo, si no la tiene, también está en todo su derecho, que tomando su propio textual, el gobierno está dando batallas que no tendría que haber dado? ¿A qué se debe? Creo que habla que habla de su debilidad en el aspecto legislativo. Entonces, tiene mucha fortaleza en la parte económica, la macro. Nadie puede negar que pasamos de 25% de inflación mensual a un 2%. Esto es un gran logro, el equilibrio fiscal, el generar confianza en los mercados. Pero vemos que ahora esta confianza, ¿por qué tenemos el riesgo país arriba de 1000 puntos? Bueno, precisamente porque se ha descuidado la parte política. Entonces, esto es lo que el gobierno tiene que tomar conciencia y me parece que lo ha hecho en cierto modo, poniendo un titular a cargo del Ministerio del Interior. Era ridículo no tener un ministro del Interior, aunque en la sombra ya estuviese trabajando en ese sentido, pero el jefe de gabinete, el ministro del Interior son los dos brazos que tiene que tener el Poder Ejecutivo, ¿no? Que en realidad el Poder Ejecutivo es una persona, es el presidente. Entonces, eso lo descuidaron pensando, hemos ganado, hemos arrasado, y bueno, y lo que estamos viendo en todas las elecciones provinciales es que Javier Milei no gana solo, que necesita tener candidatos de fuste, porque enfrente hay una estructura muy importante, y bueno, hay que luchar contra eso para que no vuelva al populismo. Y ahora justamente da este panorama y cómo imagina que va a ser el debate del presupuesto. Usted recordaba recién, hace un ratito, que hace 2 años que no tenemos presupuesto. Justamente el vínculo con los gobernadores viene muy gastado. De hecho, lo vimos en la foto de la mesa federal, que eran 3 gobernadores. Hay mucho enojo por buena parte de los bloques por este maltrato. También hubo promesas sin cumplir a los gobernadores en general. Digo, ¿cree que desde el gobierno va a haber un cambio más allá de haber ascendido a Catalán? ¿Hubo algún contacto por parte de la Casa Rosada? ¿Cómo ve el clima usted? Bueno, las convocatorias se vienen haciendo. Ya se reunió con 3 gobernadores. Creo que la intención es reunirse con todos. Ojalá que lo logre hacer, porque es así como la necesidad que tenemos nosotros en la provincia de reactivar una serie de resortes, digamos. Poner en práctica o poner en marcha la obra pública. La obra pública, bueno, tenemos que definir qué queremos, las prestaciones lo que es las obras públicas privadas, hacer participación pública-privada, que solamente sean las provincias. Bueno, en el caso de Río Negro es una provincia que está quebrada, no puede hacerlo sola, necesita del aporte de Nación o de los particulares, pero tomar las decisiones. Hace 100 años Ortega y Gasset dijo argentinos a las cosas. Bueno, parece que no entendimos nada de lo que nos dijeron hace 100 años, ¿no? Pensando en las elecciones de medio término diputado, ¿qué opinión tiene usted sobre los famosos candidatos testimoniales? Porque hubo mucha polémica sobre esto en las elecciones bonaerenses particularmente, porque bueno, naturalmente la que era la candidata a la tercera sección, que es Cristina Fernández de Kirchner, está detenida. La que arrasa en esa sección es Verónica Magario, que ya dijo que era testimonial.
se habló de estafa para los electores. O sea, ¿qué piensa usted de esta cuestión? Yo creo que sí, que es una estafa. Y la verdad que estoy a 1.600 kilómetros, pero es difícil comprender el voto bonaerense, porque han votado a gente que hace un mes, menos de un mes, las últimas novedades que tuvimos con relación al fallo YPF, Kicillof nos dejó ahí solo una deuda de 16.000 millones de dólares. Si empezamos a sumar los desastres de Kicillof, superan los 50.000 millones de dólares. Y sin embargo ganó. Y bueno, parece ser que a la gente le interesa su metro cuadrado y hay que prestarle atención a ese metro cuadrado, porque no sé, ahí la Libertad Avanza llevó en la tercera sección a un comisario, Boldarenko, que el mismo día que terminan las elecciones, o que se realizan las elecciones, dijo: mi mamá no llega a fin de mes. Bueno, no creo que ese haya sido el argumento de él, el argumento de campaña. Y esa es una realidad. Entonces, si la macro anda bien, ¿qué pasa con la micro? La micro hoy no le está derramando. Tenemos que hacer una reforma tributaria, una reforma previsional y una reforma laboral. Y la reforma previsional no se va a hacer hasta que no se haga primero la laboral. ¿Qué tiene que Si no hay contener? más producción. Perdón, ¿y qué tiene que contener qué esa reforma laboral o qué tiene que apuntar a dónde? Digamos, todo el mundo creo que coincide, digo todo el mundo, me estoy refiriendo a todo el espectro político, coincide en que hay que ir hacia una reforma laboral, básicamente porque ha cambiado el mercado laboral, ha cambiado la manera en la que trabajamos, ahora está la cuestión del trabajo telemático, el trabajo híbrido, el trabajo del talento de exportación, pero ¿hacia dónde tiene que ir? Mira, ahí todos son los resortes que tienen que tener en cuenta, los acabas de enumerar vos. La ley de contrato de trabajo, la 2744, tiene 72 años, 71, perdón, 51. Entonces, ¿cómo vamos a seguir manejándonos con convenios colectivos de 50 años? Hoy hay categorías laborales inexistentes. Uno mira el contrato de la UTGRA o de la UOM y hay puestos que no existen y siguen tomando en cuenta esas categorías. Lo único que se debate es la ultraactividad de los convenios colectivos. Entonces, ¿qué mejora le estamos dando al trabajador? Como vos decís, las aplicaciones no están previstas, el trabajo a distancia, el trabajo en el exterior, el cobro de cómo hacemos con aquel trabajador argentino pero que presta servicios para una multinacional que no sabemos dónde está, mil cosas. Entonces, ya el plan o el sistema de fondo de cese es muy bueno, pero no para todos. Claro. Porque si yo tengo una empresa de 200 empleados, que a cada uno de los trabajadores le tengo que retener el 8% o sumarle el 8% del sueldo, estamos hablando de un salario promedio de 1 millón de pesos, son 80.000 pesos por 200 o 300 por 13 meses. Una empresa dice: ¿qué cálculo estoy haciendo? ¿Cuántas personas puedo despedir en un año? A mí me conviene tener esos cientos de millones de pesos, abrir una nueva sucursal y si, bueno, en algún momento tengo que despedir a alguien, le estoy dando trabajo a muchas más personas y con lo que produzco en una sola de las sucursales pago estas indemnizaciones. Entonces, el fondo de cese es muy lindo, muy bueno, pero para micropymes, no sirve para todo el mundo. Entonces, tenemos que ir con eso también. Tenemos que ir con convenios por empresa y no es lo mismo que yo tenga una multinacional que fabrica neumáticos al gomero de la esquina y los dos se regulan por el mismo convenio colectivo. Tal cual, sí. Diputado, muy interesante charlar con usted. Muchas gracias, Hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Chau, hasta la próxima, igualmente. Yo también pensaba, digamos, lo que decía recién el diputado Capozzi, ahí te doy paso a vos, Debbie, que tenés unas placas y no te quiero quitar tiempo, pero me pasa mucho también desde el punto de vista contable, ¿no? A veces tratando de explicar de qué va nuestra actividad y la contadora del otro lado te dice: no, esto no forma parte de tu actividad. Sí, le digo, forma parte de mi actividad. O sea, ha cambiado tanto la manera en la que trabajamos desde que tenemos esto en nuestras manos. Esto ha cambiado tanto nuestra forma de trabajar y ha quedado tan vieja la legislación, la institucionalidad ha quedado tan vieja. Y bueno, evidentemente hay que pensar en dar un salto en ese sentido, porque si no también es muy difícil crecer
y dar un salto cualitativo en la manera en la que nosotros aportamos talento y ese talento se exporta o ese talento gira por el mundo de una manera diferente. Entonces no puede ser que uno tenga que estar explicando que hoy, si yo me tengo que comprar un dispositivo electrónico, no necesariamente es una computadora. ¿Se entiende? O sea, hay un montón de cosas que hacen a nuestra actividad, porque la comunicación también es muy amplia y tenemos que estar reinventándonos porque con el trabajo de periodistas, la verdad es que nadie puede vivir como tal. Entonces hay que hacer muchas cosas en función de lo que se entiende como ofrecer comunicación o aportar desde la comunicación. A mí yo me encuentro muchas veces explicando esto, ¿no? Digamos, me imagino también esto que decía recién el diputado, los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo no abrazan a todas las actividades o no abrazan las especificidades que hay dentro de cada actividad. Totalmente. Pensá la cantidad de cosas que vos trabajás hacés por proyectos, lo que fuere. Claro, y a ver, ¿cómo es tu jornada de trabajo? Depende. No, Hay sí, un mi día que jornada. estoy 18 horas en la Claro, computadora, sí, hay días que estoy 18 horas trabajando con el celular, Sí, total. hay días que trabajo 2, pero después estoy hasta trabajando 20. Pero a mí yo del peronismo no esperaba nada, porque es la ley del peronismo, la ley de contrato de trabajo y demás, y ellos la defienden, y los gremios también la defienden y demás. Pero este gobierno se supone que entiende las nuevas dinámicas del trabajo, se plantean como moderno y demás, y la verdad que en estos casi 2 años no impulsaron ningún tipo de... No. Ellos dicen que no tienen los números. Yo lo escuchaba al diputado Berti Venegas Lynch hablando en no me acuerdo qué canal de televisión y decía, nosotros no mandamos leyes porque no tenemos los números. Pero si no mandan las leyes, los proyectos, ¿cómo sabes que no tenés los números? Y es un puntapié inicial para empezar. Por ahí no tenés que cambiar la ley, pero podés empezar a cambiar ciertas cuestiones, pero si no es no empezás. Y aparte esperás a tener 129 diputados, no vas a avanzar nunca. Otro día yo escuchaba a Santiago Siri, que es un periodista especializado en tecnología, que además él diseñó un montón de cuestiones vinculadas a él inventó una cripto en adelante. Él tiene un podcast donde él ha recibido absolutamente a todos los candidatos a presidente hablar sobre tecnología. Y él dijo, la verdad, nadie sabía nada. Nadie de los que se sentó sabe de tecnología. Entonces, hoy que estamos fomentando el trabajo a través de la tecnología, no hay nadie de verdad que sepa solamente el único término que dijo que todos usaron, pero no significa que entendían lo que significaba, era blockchain. El único término. Yo lo escuché el otro día con mucha atención porque digo, es absolutamente así. Hoy estamos hablando de un mundo donde estamos incentivando a las nuevas generaciones que estudien otras carreras, que se formen en programación, en computación, que entiendan que el mundo pasa por otro lado, pero quienes tienen que legislarnos son analógicos, o sea, hablan otro idioma, entonces es muy difícil. Total. Porque cuando vos después trabajás o combinás los dos mundos, estás lleno de trabas en el medio. No me quiero enojar. No, pero se puede usar el Congreso justamente para generar ámbitos de debate. Tienen que escuchar las nuevas generaciones. Vos no te podés saber de todo, ¿no? Obvio. Está bien. Ponele que no sabes de inteligencia artificial. Sí. Bueno, pero podés tener gente que para eso están las jornadas informativas y demás. Tal cual. Bueno, igual también Espera, Gonzi, tenemos que ir a la pausa y ahí seguimos con el debate. Dale. Perdón que te interrumpa, pero tenemos que ir ya urgente a la pausa y ya venimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia.
asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Bueno, no, es muy difícil volver después de esa anécdota, se lo juro. Estábamos haciendo como un poco de memoria de estos largos años que llevamos acá y de distintas situaciones que han pasado. En fin. Me parece que vamos a tener que cambiar el orden de las placas. Sí, no, Debbie. Bueno, vamos con las placas de Debbie, que eran las que tenía que hacer un proyecto del diputado Zapata. Estábamos con ese tema. Habíamos empezado a hablar de ese tema. Exactamente, un diputado de Unión por la Patria. Mirá lo que estoy diciendo, me llega a escuchar Zapata no. y me mata. Un diputado de La Libertad Avanza, en este caso Carlos Zapata, presentó un proyecto que justo tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de los ATE, los giros discrecionales por parte del Ejecutivo a las provincias y demás. Justamente lo que busca esta iniciativa es condicionar giros discrecionales a provincias que no tengan normas de ética pública sancionada. Ahora te voy a explicar un poco mejor de qué va. ¿Qué plantea la iniciativa? Que aquellas provincias que no tengan leyes vinculadas con declaraciones juradas, obsequios, incompatibilidades y otras disposiciones previstas en la Ley de Ética Pública en el ejercicio de la función pública, quedan excluidas de recibir fondos públicos. Básicamente, lo que busca es que, así como a nivel nacional los funcionarios tienen que presentar, por ejemplo, una declaración jurada, si alguna provincia no obliga a sus funcionarios a que hagan lo propio, no se le van a girar estos fondos, ¿no? ¿Qué es lo que plantea el salteño cuando impulsa esta iniciativa? Que, aclaro, también lleva el acompañamiento de María Emilia Orozco, también diputada de Salta, y, por ejemplo, de la diputada Lilia Lemoine, también del bloque La Libertad Avanza. Plantea incentivar la homogeneización de estándares éticos en todo el país. Hay vacíos de control y desigualdad de estándares, dice Zapata en los fundamentos de la ley, lo que debilita la confianza ciudadana y dificulta el ejercicio de un federalismo transparente. Y esto aclara Zapata, que es muy importante. Él lo que dice es que no busca restringir la autonomía de las provincias, sino establecer condiciones razonables para el uso de los fondos públicos. Bueno, esta sería la iniciativa de Carlos Zapata. Dudo que tenga mucha suerte, que prospere. Avance exactamente. Pero bueno, es de alguna manera una manera de poner sobre la mesa que hay todavía provincias que no tienen, si querés, legislación en este sentido. Así que a veces los proyectos de ley sirven más para poner un tema en agenda que para verdaderamente sancionarse, ¿no? Así que creo que lo que buscan un poco los diputados de La Libertad Avanza con esta iniciativa es eso, poner la lupa en las provincias. Bueno, el tema que recién conversábamos con el diputado de Río Negro, ¿no? El tema de las provincias, de los gobernadores, de esa agenda también. Hay que ver qué es lo que pasa, qué mensaje da hoy el presidente Javier Milei en la cadena nacional, si es un mensaje más bien hacia los mercados, si es un mensaje hacia el Fondo Monetario Internacional, si es un mensaje hacia los argentinos. Esto a mí me da la pauta de lo que decís vos, que va a intentar o va a procurar usar un lenguaje más llano. También es algo que
la última presentación del presupuesto se criticó, se cuestionó, porque después eso hay que llevarlo al debate y hay que entender en qué se traduce. Y es justo que además, sí, me parece, es una opinión personal, me acuerdo que también cuando otros vinieron a presentar el presupuesto se pedía esto también, ¿no? Que hay diputados y diputadas que no son economistas, que no tienen por qué saber específicamente de, no sé, hay terminología, obviamente, que la terminamos aprendiendo todos, pero después hay cosas como muy específicas, muy técnicas que no, y me parece que, en definitiva, si estás usando la cadena nacional, estás usando la manera de comunicar a todos los argentinos, dándole la entidad que supone, todos los argentinos tenemos que entender qué es lo que supone poder alcanzar estas metas, ¿no? Sí, y a mí siempre me pasa que cuando es por una cuestión de trabajo, escucho en general los discursos del presidente, siempre me surge la misma pregunta, es ¿a quién le habla? Porque empieza a hablar de la historia del dinero, que puede ser muy interesante en un coloquio de economía, pero siempre me llamó mucho la atención y evidentemente hubo una autocrítica en ese sentido. Y recuerdo que cuando el año pasado vino a presentar el presupuesto, primero que no dio muchos detalles de los números que incluía el presupuesto, y por otro lado fue la antesala de lo que vimos este año, y es que se puso a los gobernadores como adversarios. Pues me acuerdo que en esa cadena nacional, en ese discurso que dio aquí en el Congreso, me acuerdo que les planteó a los gobernadores que tenían que pasar la motosierra y hacer un ajuste de 60.000 millones de dólares. Tiró ese número. Que después José Luis Espert, diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, tuvo que aclarar que ese número no era correcto. Había dado muy poca cifra y encima la había dado mal. Claro. Y encima había apuntado muy fuertemente contra los gobernadores, y encima después lo que plantean los gobernadores a lo largo de todo este último año es: el presidente nos pide que pasemos la motosierra, pero él nos retasea fondos de, por ejemplo, los ATN, de las obras públicas y demás. Entonces, ahí se empezó a ver lo que terminó pasando este año, que tuvo consecuencias en el Congreso. Primero, que no hubo presupuesto, y segundo, todas las leyes de emergencia que vienen avanzando, que se vienen aprobando y que después Milei viene vetando, son justamente parches que se impulsan desde el Congreso. ¿Por qué? Porque no se actualizan los fondos para el Garrahan, para la ciencia, para las universidades. O sea, toda una consecuencia que viene, que la arrastramos, si querés, desde ese 15 de septiembre, que Gonza se acuerda que era un día soleado, hasta la fecha, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es así. Sí, además, esto que vos decías, Debo, que bien aclarado está, tal vez vos escuchás al presidente porque es una cuestión de trabajo. Imagínense, si hay un descontento en las urnas, imagínense si no habrá un descontento inclusive hasta de escuchar, no a Javier Milei puntualmente, al presidente que esté de turno, Totalmente. al político que hable. Por eso es muy importante también que en algún tramo importante, o en la mayoría, sobre todo con esto de lenguaje, también haya un mensaje hacia directamente el pueblo, ¿no? La sociedad argentina. Exactamente, pero bueno, esto lo explicó muchas veces el presidente de la Nación, diciendo: primero, yo soy economista, Claro. Segundo, yo, por eso viene el presidente de la Nación, bueno, no viene, estoy diciéndolo mal, por eso es el presidente de la Nación el que va a hablar o establece las metas del presupuesto, por si hay alguien desprevenido, que no creo, porque quienes ven esta señal están muy metidos en política, saben y les gusta, pero en realidad yo creo que es una cuestión también del acceso, ¿no? a esa información. A ver, la información la tenemos el acceso a todos, pero es acceder a un conocimiento. Acceder a un conocimiento también comprende estas habilidades blandas de poder ponerse en el lugar del otro y decir: bueno, yo quiero que el otro entienda hacia dónde voy. Porque si yo soy el presidente de los argentinos y sé, por lo que uno viene leyendo, nosotros todavía no lo sabemos, el mensaje todavía no se grabó, pero por lo que uno viene leyendo, es un presupuesto que va a anticipar que se va a profundizar el ajuste. Que en este sentido también se va a explicar por qué hay leyes que no se pueden, así como vienen, no se pueden aprobar. El ajuste va a estar profundizado, y de hecho es algo que el presidente, en el discurso que da después de los resultados del domingo, va en ese sentido. Dice: yo ratifico el rumbo económico, además no solo lo ratifico, sino que lo profundizo. Bueno, los argentinos, que son los mismos que estuvieron cuando da la apertura de las sesiones legislativas, avalando o saludando la idea de no hay plata, ¿se acuerdan que se agolpaban acá de no hay plata, no hay plata? ¿Se acuerdan que era lo que cantaba la gente? Entonces ahora también me parece justo y saludable saber qué supone que se profundice el ajuste, porque después
a veces esto, yo me hacía esta pregunta, de nuevo, es una reflexión mía, podemos no compartirla. Cuando pones un micrófono en Constitución o en Retiro, te dicen, no, yo no sé si voy a volver a votar a este gobierno, sí yo lo voté, pero yo no sé si voy a volver a votarlo, pero si está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Y él dijo que iba a hacer esto. Claro. Bueno, y alguno de esos, porque el ajuste iba a ir sobre la casta. Sí, bueno, está bien, pero si vos profundizás del ajuste, ¿no? Sí, todos pagamos de servicios. rebote siempre te va a tocar. Claro, sí, o sea, si no iba a ser algo distinto a esto. Por ahí no te explicaron qué significaba que no hay plata o que el ajuste iba a ser más power. Y una persona que tiene una mirada sobre la educación pública, la salud pública o todo lo público en general muy en contra. Para el presidente hasta las calles, las veredas las tiene que hacer los el sector privados, exactamente. Entonces, y que es saludable, digo, o sea, es absolutamente respetable y además lo votó un grupo importante de argentinos. No, y además, perdón, en la campaña si hay algo que mostró de manera positiva Javier Milei, a diferencia de muchos otros políticos, era justamente con claridad su idea, su pensamiento y cómo lo iba a aplicar. Sí, porque aparte él conoce el lenguaje de la televisión, porque se crió como economista a la luz de las luces de televisión. Entonces, que después, aclaramos, después está el que decide votarlo o no. Exacto. Y por eso terminó ganando, porque evidentemente era ese el mensaje que tal vez una gran parte de la sociedad estaba buscando, básicamente. Después, si lo votás, no lo votás, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero en la campaña por lo menos él lo había marcado, pero claramente desde lo que significaban privatizaciones, de lo que significaba el ajuste, el hecho de que no hay plata y hay que gastar menos, no puedes gastar más de lo que te entra. Bueno, después ahora, la otra cuestión es, ya siendo presidente de la Nación, en una cadena nacional, esto de bajar al llano, que a veces es muy difícil los tecnicismos económicos, bueno, cuando se habla del déficit fiscal cero, ¿no? Bueno, tratar de explicarlo de una manera que lo pueda entender gran parte de la sociedad. Seguro. ¿Por qué no se está aplicando una ley como la de discapacidad, por ejemplo, emergencia en discapacidad? ¿O por qué se vetan otras iniciativas que van hacia sectores o áreas tan importantes o sensibles para la sociedad? Bueno, hay muchas explicaciones que hay que ver si en definitiva hoy las da o no, o si en realidad habla genéricamente en números y en términos económicos. Gonza, vos trajiste también lo que va a pasar mañana porque se reúne la Comisión de Ciencia y Tecnología. Sí. ¿O me equivoqué de día? No, en realidad va a estar reuniéndose hoy. Justamente va a haber un evento importante en referencia a lo que es. En realidad es así. Lo que te traje son placas donde vamos a repasar dos reuniones referidas a la inteligencia artificial. Una que será hoy. Y la otra que será mañana. Dale. ¿Sí? Vamos a repasar un poco lo que será esta semana, que tiene un epicentro, lógicamente, en lo que será el miércoles. Una sesión donde entraron muchos temas, inclusive que ahora seguramente los vamos a repasar antes del final del programa. Pero en el medio de toda esa sesión y antes tenemos hoy a las 3 de la tarde un evento, mañana también martes otro evento referido a lo que implica la inteligencia artificial. En este caso hablamos de que mañana se va a estar reuniendo a partir de las 2 de la tarde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, mañana martes, esto para votar, para ver si sale un dictamen referido a un proyecto de Daniel Goyán, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que un poco empieza a traer una realidad legislativa a lo que mucho se está hablando, Meli, porque hemos repasado muchos proyectos que buscan muchas alternativas en diferentes áreas, en diferentes rubros para lo que es la inteligencia artificial y su aplicación, pero sin un marco legal, sin un marco normativo, es muy difícil empezar a hablar de una inteligencia artificial que ya se está aplicando, pero que en muchos aspectos tiene un vacío legal. Así como hablamos en muchas ocasiones de los videos manipulados en campaña, lo que esto puede llegar a perjudicar a un candidato u otro, lo que puede llegar a generar en el voto de la gente, porque tal vez mira un video, porque lee un mensaje, porque mira una imagen y eso puede confundirla y generarle una información real cuando en realidad no la es. Pero también al mismo tiempo hay otro tipo de manipulaciones, hay otro tipo de sanciones que se podrían ejecutar, pero
sin ese marco legal es imposible. Por eso se buscará justamente aprobar una iniciativa o por lo menos dialogar respecto a lo que puede ser un marco legal sobre el desarrollo, la implementación y el uso responsable de la inteligencia artificial o de los sistemas, ¿no?, de inteligencia artificial. Veremos en definitiva si esto nace como un poco el puntapié hacia una posible aprobación. Lo decíamos, esto lo trae a colación un proyecto del propio presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Daniel Goyan, de Unión por la Patria. Busca impulsar, obviamente, un crecimiento económico porque entendemos que, y esto también trae a colación otro tema, qué pasa en las escuelas, ¿no?, con la robótica, qué pasa en las escuelas con las ciencias vinculadas a, bueno, posibles futuros proyectos, posibles futuros mecánicos en lo que implican los sistemas de inteligencia artificial, cómo empezar a desarrollarla, también es otra de las cuestiones principales, y por eso hablamos del crecimiento económico, ¿no?, por las fuentes de trabajo que puede generar pese al temor que hay, ¿sí? Porque uno dice, bueno, desde hace tiempo que ya nos preguntamos, ¿vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial? Posiblemente en algunos rubros sí, pero también al mismo tiempo hay que pensar el detrás. ¿Qué hay detrás de esas inteligencias artificiales, de esos sistemas? Bueno, hay personas trabajando, ¿no?, lógicamente. Por eso lo que hay que tratar de fomentar es el rumbo económico hacia, bueno, ese trabajo. Mejorar la calidad de vida y obviamente que esto implica la mejora de vida es para estar al resguardo, para tener una cierta seguridad en el uso, pero también en cómo la pueden usar contra una persona, en este sentido hablando del marco legal y jurídico, ¿no?, lógicamente, y con transparencia, equidad y el control democrático, que es un poco lo que veníamos desarrollando, ¿no?, para tener una firmeza también a nivel judicial. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar repasando qué es lo que busca regular básicamente este proyecto. Son 3 puntos particulares, ¿no?, y que los desarrolla en el propio proyecto de Daniel Goyan. La discriminación algorítmica a la hora de, bueno, la búsqueda y demás en lo que pueden ser los exploradores de Internet y demás. La violación de la privacidad, que un poco es la temática central o una de las más peligrosas hoy en día sin un marco legal, y la falta de transparencia. Estos son los 3 aspectos que por lo menos busca tratar de regular y que no se transformen en un riesgo que hoy se ven en algunos casos, ¿no? Sí. Puede ser desde una manipulación para generar un voto negativo o positivo en una elección, puede ser lo que significa la imagen de uno en un video, en una imagen, para imputarlo en alguna causa, para generarle una cierta extorsión. Bueno, y esto ya viene de larga data, Sí, no es algo nuevo, pero la realidad es que también existen las manipulaciones de una imagen, de un video. Comúnmente se me fue el nombre de la ley que llevaba el nombre de esta mujer mexicana. Olimpia, exactamente. Sí. En ese caso hablamos de un video Olimpia real. Ay, no me acuerdo su apellido. No. Claro. Era Belén, el caso argentino. Sí, exactamente. La ley Belén. San Martín o algo así. Perdón. La ley Olimpia es la más conocida, el caso de la chica mexicana que sufrió. Que en este caso hablamos de un video real o de una imagen que era real, pero hablamos de una extorsión a través de ese video. Que también hay otra cosa que lo que explican es que tampoco debe llamarse extorsión, porque la extorsión de alguna manera, digamos, es como si uno hubiera hecho algo malo para que te extorsionen, ¿no? Como que tiene... Olimpia Coral Melo. Gracias, qué genia, qué genia. Pero claro, era una situación de consentida con quien era su pareja, pero él hizo algo peor. No solamente publicó esas imágenes en un pueblo chiquitito donde todo el mundo la conocía y ella tenía obviamente una imagen pública, y entonces convirtió lo privado en lo público, sino que además colgó esas imágenes en un sitio de consumo pornográfico. Exacto. Entonces, todavía peor, porque la hizo poner a ella en un lugar de mercantilización que obviamente estaba fuera de su consentimiento, ¿no? Bueno, ese es un caso con un video real. Y ella, consentido y demás, y que se utilizó, vamos a utilizar el término de la extorsión porque la acción en sí fue una extorsión. Sirve para clarificar. Claro, para decir, mirá que si vos no haces esto, yo publico el video.
Y así... No, ¿sabes qué fue? No fue en ese sentido. Fue para tomar revancha porque ellos ya no estaban juntos. Entonces fue para tomar... Bueno. No es que quería... no es que fue un chantaje donde él pidió dinero a cambio para levantar ese video. Sino que era solamente por el deseo de dañarla a ella. No recordaba el motivo por el cual porque ellos ya no estaban juntos y esa confianza que ellos habían tenido, mediante el cual ella había aceptado grabarse en esa situación íntima, una vez que esa relación se terminó, él tomó revancha de esa manera. Sí. Por eso estaba encuadrado dentro de lo que es la violencia sexista. Claro, exactamente. No recordaba no recordaba cómo había sido el procedimiento de la extorsión en ese caso. Pero bueno... Acá le entrevistamos a Olimpia, por eso me acuerdo. Sí, recuerdo que había estado en la comisión, en el anexo C, había sido en la reunión de mujeres. Y el caso de Belén, que era la mujer policía argentina, bueno, ya tristemente se quitó la vida como consecuencia de la publicación de... Algo que tranquilamente, y que por suerte no sucedió, podría haber pasado con Olimpia, si nos ponemos a pensar. Obvio, por eso ella se explica, bueno, ellas no, pero por eso Olimpia decía, por eso lo que suceda en el ámbito digital no implica que no suceda en el ámbito de lo real. Claro. Porque esto tiene efectos y muy nocivos en la vida real. O sea, a ella le empezaron le pusieron un apodo por la localidad en la que vivía, que era como un pueblo, imagínense, y le pusieron un apodo y todo el mundo la llamaba peyorativamente con ese apodo. Bueno, ahí estamos hablando de un caso con un video y una afirmación que fue real y que existió. Imagínense lo que puede llegar a suceder si se distorsiona una imagen, si se cambia una figura, si se cambia una cara, un rostro para poder extorsionar, y ahí sí podemos hablar desde celos, enfermizos, violencia sexual, podríamos hablar de manipulación para conseguir dinero, bueno, lo que se les ocurra. Por eso también un poco esto viene a traer un poco del panorama legal claro para tener en la República Argentina y para que se aplique en todo tipo de ámbitos. Vamos a ir a la siguiente placa, donde ya mencionamos lo que va a pasar hoy, también vinculado a la inteligencia artificial. A las 3 de la tarde, la conferencia de prensa que se va a estar realizando y que tiene el nombre El uso de la inteligencia artificial en el ámbito legislativo, la experiencia brasileña, organiza la Dirección de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional. Esta es el área que se encarga, por ejemplo, de los grupos parlamentarios de amistad, entre otras cosas. Tiene una gran cantidad. Tenemos 2 minutos nada más, o sea que en 30 segundos, ¿qué tiene de la legislación brasileña en ese sentido que se la trae como modelo? Bueno, que está justamente trabajando para tener un marco legal. Y va a venir justamente, como lo vemos en la última placa, quien está encargado un poco de las consultas a nivel legislativo en la Cámara de Diputados de Brasil, Claudio Nazareno, que publicó un libro hace muy poco tiempo y va a contar su experiencia y cómo se está trabajando en Brasil. Es un poco... no digo copiar, pero sí tomar ejemplo de cómo se viene trabajando, porque es también un trabajo de mucha transición, ¿no? Además trae mucho, claro, tal cual, además trae mucho debate, que lo vimos con el caso Libra, ¿no? Aquellas cosas, sin tomar el tema de la inteligencia artificial, sí de las redes, de las plataformas, es que es lo público, que es lo privado, qué pasa cuando el protagonista de esa situación es una figura pública, es un funcionario de gobierno, etcétera. Pero, y además... por cómo con la velocidad con la que circulan esas imágenes o esos videos creados con inteligencia artificial, no existe todavía una herramienta tan rápida para poder poner esa imagen en contraste. Entonces, ya circuló, ya generó un daño, no existe a contramano o a contralor una herramienta acá que vos digas, uy, no, es mentira. ¿Y qué es lo que hablamos también con el tema de las campañas políticas? Exacto. ¿Qué solución le pueden encontrar? Hay muchos proyectos, muchas distintas pero es muy soluciones. Complicado. Pero es complicadísimo cuando ya se divulga de una manera... Y por lo que hablábamos antes también, Gonza, te corto porque nos quedan 10 segundos. Porque todavía hay mucha distancia generacional entre este cuerpo de políticos y las cosas que pasan y a la velocidad a la que pasan. Y el tiempo de reclamo, que ya es casi... A ver, no tiene ningún tipo de asidero, porque la realidad es que si ya se publica una vez, con que uno lo copie, lo pasa al WhatsApp y ahí se empieza a replicar, el daño está hecho como... Llega acá y ya está. Elecciones, tal cual. Todo. Bueno, chicos, nos vamos. Nos vemos mañana. No, yo me quedo. Bueno, te seguimos viendo a vos, Debbie, a todo el equipo que se suma a la pantalla de TV, y hoy seguimos de cerca el anuncio del presupuesto y mañana vamos a estar hablando de esto y siguiendo la actividad en las comisiones. Gracias, Gon. Un placer, Meli. Chau, Debbie.